Elena, lo siento. He decidido irme con Valeria. Faltaban 10 minutos para que comenzara la boda. Un solo mensaje de texto. Era el último mensaje de Javier Moreno, el novio. El lugar de la boda, que debería haber sido un espacio de bendiciones, se convirtió en un infierno donde la vida de una mujer se hizo añicos. El teléfono móvil se deslizó de la mano de Elena Vargas, vestida con un inmaculado vestido de novia. Con el sonido de la pantalla al romperse, su vida también se desmoronaba. ¿Sería este el final? ¿O quizás un nuevo comienzo? La dramática historia de una mujer, entrelazada con venganza y éxito, traición y amor, comienza ahora. Antes de escuchar la historia, por favor, suscríbanse y denle a me gusta. Ahora comencemos con el relato de hoy. La mañana en la sección de lujo de El Corte Inglés del barrio de Salamanca, en Madrid, siempre era un hervidero de actividad. Las brillantes luces del centro comercial hacían relucir los bolsos de diseño. Como cada día, Elena Vargas había llegado antes que nadie para ordenar la tienda. «A por el número 1 en ventas hoy también. Vamos», susurró Elena a su reflejo en el espejo. Su cabello, recogido en un moño impecable, y su pulcro uniforme completaban su aspecto profesional. Llevaba 5 años en ese puesto, logrando constantemente las mejores cifras de ventas. Cuando llegó la hora de la reunión matutina, el gerente anunció frente a todo el personal: «Este mes, la número 1 en ventas vuelve a ser la señorita Vargas. Un aplauso para ella». Los aplausos de sus compañeros resonaron en la tienda, pero en las miradas de algunos se mezclaba la envidia. Elena inclinó la cabeza con humildad. A las 10:30 de la mañana, llegó una clienta con cita previa. Valeria Roca, una de las clientas VIP más importantes de los grandes almacenes. Tenía fama de ser increíblemente exigente, pero con Elena siempre se mostraba especialmente amable. «Elena, ¿no tienes este bolso en otro color?» «El beige es demasiado común», dijo Valeria mientras examinaba un bolso de edición limitada recién llegado. Un empleado normal habría respondido: «Lo siento, este modelo solo está disponible en este color». Pero Elena era diferente. «Espere un momento, por favor. Lo consultaré directamente con la sede central», dijo. Inmediatamente, Elena contactó al representante de la marca. Tras una llamada de 15 minutos, consiguió confirmar que se podía realizar un pedido especial. El rostro de Valeria se iluminó. «Sabía que podía contar contigo, Elena. Tienes estilo. Los demás simplemente me habrían dicho que no hay». A las 8 de la tarde, mientras Elena se preparaba para irse, vio a Javier esperándola en la entrada. Con su traje negro, seguía pareciendo tan apuesto como siempre. En ese preciso instante, Valeria, que bajaba por las escaleras mecánicas, los vio. «Vaya, Elena, ¿ya te vas?» La mirada curiosa de Valeria se posó en Javier. Elena se interpuso naturalmente entre los dos. «Ah, te presento a mi prometido. Nos casamos el mes que viene». Valeria le preguntó directamente a Javier: «¿De verdad? ¡Qué maravilla! Es usted muy elegante. ¿A qué se dedica?» «Trabajo en el Departamento de Planificación de Soluciones Integrales S.A». Al oír la respuesta de Javier, la mirada de Valeria cambió sutilmente. Con una expresión de interés, continuó: «Vaya, qué coincidencia. Es una de las empresas con las que trabaja la compañía de mi padre. De hecho, estamos evaluando una propuesta de inversión suya. ¿Por casualidad tiene una tarjeta de visita?» Javier sacó una tarjeta de su cartera y se la entregó. Valeria también le dio la suya. Elena simplemente sonreía, observando la escena. Sentada frente a Javier en un restaurante, Elena rebosaba de felicidad. Recordaba vívidamente cómo, hacía solo 2 meses, en ese mismo lugar, Javier le había pedido matrimonio. «Elena, eres el mejor regalo de mi vida. Te haré feliz para siempre». Cuando Javier se arrodilló y le ofreció el anillo, las mesas de alrededor estallaron en aplausos. Aquel momento todavía parecía un sueño. Javier tomó la mano de Elena y dijo: «El mes que viene seremos marido y mujer de verdad. Sí, estoy tan feliz. Tengo muchas ganas de que llegue nuestro viaje de luna de miel a París», respondió Elena con voz emocionada. A las 11 de la noche, de vuelta en casa, Elena hablaba por teléfono con su madre. «Mi niña, ¿quién diría que ya has crecido tanto y te vas a casar? Javier es un hombre muy afortunado. Mamá, por favor. Yo también soy afortunada por haber encontrado a alguien como él». Tras colgar, Elena se sumergió en felices fantasías mientras hojeaba una revista de decoración para su futuro hogar. Un salón en tonos blancos, un dormitorio acogedor, un pequeño estudio. Todo parecía que sería perfecto. Justo en ese momento recibió un WhatsApp de Javier. «Elena, he quedado mañana con la señorita Roca. Es por el asunto de la inversión. Creo que puede ser una gran oportunidad». Elena respondió sin darle mayor importancia. «Claro, qué bien. Espero que tengas buenos resultados». Elena sonrió. En un mes, sería la esposa de Javier. Su habilidad forjada trabajando en la sección de lujo de El Corte Inglés
la familia que pronto formaría, todo iba sobre ruedas. Era el momento más feliz de su vida. Por la ventana, el paisaje nocturno de Madrid brillaba. Elena estaba convencida de que su futuro sería tan brillante como aquellas luces. Sin embargo, el destino a veces toma rumbos inesperados. La sala de descanso de los empleados era un hervidero de cotilleos durante la hora del almuerzo. Mientras Elena comía su tupper, Marta, una colega con más experiencia, se sentó a su lado. Elena, ¿conoces a Valeria Roca, verdad? La clienta VIP. Sí, claro. Viene a menudo a que la atienda. Marta bajó la voz y susurró. Esa es una auténtica coleccionista de hombres. El año pasado cambió de novio 3 veces, y corre el rumor de que uno de ellos era un hombre casado. Venga ya, Marta. Seguro que los rumores son exagerados, dijo Elena, negando con la cabeza. Que no. Es verdad. Como viene de familia rica, no le teme a nada. Dicen que disfruta especialmente quitándole los hombres a otras. Es del tipo de persona que tiene que conseguir todo lo que quiere para quedarse satisfacta. Elena se rió y restó importancia al asunto. ¿De verdad existe gente así? ¿No estarás viendo demasiadas telenovelas? Marta suspiró. ¿No serás demasiado inocente? El mundo está lleno de arpías como esa. Esa tarde, Elena fue a un bar de moda en el barrio de Malasaña para encontrarse con una amiga de la universidad y darle su invitación de boda en persona. Tras pasar un rato agradable, al salir, reconoció una espalda familiar en una mesa del rincón. Era Javier, y sentada frente a él estaba Valeria Roca. Valeria tenía su mano delicadamente posada sobre el dorso de la mano de Javier. Sus miradas se cruzaron, creando una atmósfera extraña. El corazón de Elena dio un vuelco. Le temblaron las piernas. Javier, al verla, se sobresaltó, retiró la mano bruscamente y se puso de pie. Elena, ¿qué haces aquí? Hola, Elena. Qué alegría verte, dijo Valeria con una sonrisa relajada, sin mostrar la más mínima sorpresa. Esa calma inquietó aún más a Elena. Valeria señaló una silla con naturalidad. ¿Por qué no te sientas un momento? Estábamos hablando del proyecto del señor Moreno. Cuando Elena se sentó, Javier desplegó unos documentos apresuradamente y comenzó a explicar. La empresa del padre de la señorita Roca ha mostrado interés en nuestro proyecto. Es solo una reunión de negocios. Ya veo. La voz de Elena se apagó. Sentía una opresión en el pecho. El señor Moreno es un hombre con mucho talento. Te envidio, Elena dijo Valeria con un tono enigmático. Sus palabras tenían un filo oculto. Durante la conversación, una tensión sutil flotaba entre Valeria y Javier. Él no se atrevía a mirar a Elena a los ojos, mientras que Valeria se mostraba completamente segura de sí misma. Bueno, yo me voy a ir yendo. Seguid hablando vosotros dos, dijo Elena levantándose. No podía soportar estar allí ni un segundo más. Elena, vamos juntos. Javier la siguió a toda prisa. En el taxi de vuelta a casa, reinaba el silencio. Elena fue la primera en hablar. ¿Por qué te estaba cogiendo la mano? No es lo que parece. Estábamos mirando los documentos juntos y nos hemos rozado por casualidad. Elena quería creerle. Tenía que creerle. Una semana después, la boda estaba a la vuelta de la esquina. Mientras Elena se hacía la prueba final del vestido de novia, la organizadora de bodas le preguntó: «Su prometido parece muy ocupado últimamente, ¿verdad?» Me ha costado mucho contactar con él. Sí, está muy liado con el trabajo estos días. La verdad era que, desde el incidente del bar, Javier se había distanciado. Cuando se veían, el ambiente era incómodo y apenas hablaban. Pero Elena se esforzaba por ignorarlo, diciéndose a sí misma que era por el estrés de los preparativos. Al salir de la prueba, sus amigas la llevaron a una cafetería. «Elena, ¿no notas a Javier un poco raro últimamente?», le preguntó su mejor amiga con preocupación. «Es por el trabajo. Está con un proyecto muy importante», respondió Elena, aunque su voz carecía de convicción. «Aún así, a una semana de la boda. Te está descuidando demasiado, ¿no crees?» «No pasa nada. Cuando nos casemos estaremos juntos toda la vida», dijo Elena, forzando una sonrisa. La noche antes de la boda, a las 10, Elena estaba en la cama hablando por teléfono con Javier. «Cariño, ya es mañana. Estoy nerviosa». «No te pongas nerviosa. Estoy un poco cansado, voy a dormir ya. Buenas noches». Incluso después de colgar, Elena no podía conciliar el sueño. «¿Por qué estoy tan inquieta? Mañana me caso». De repente, recordó las palabras de Marta. A Valeria le encanta robarle los novios a otras. No puede ser. Llevamos 5 años juntos. Mañana seremos marido y mujer. Todo irá bien. Todo irá bien. Elena abrazó la almohada con fuerza y cerró los ojos, pero la ansiedad en su pecho no desaparecía. Era como la calma antes de la tormenta,
una premonición siniestra que la envolvía por completo. El día de la boda, a las 9 de la mañana, Elena llegó al salón de belleza, donde el personal la recibió con entusiasmo. Al sentarse en la silla de maquillaje, su rostro estaba algo tenso, pero pronto la emoción la invadió. «Por favor, déjeme hoy más guapa que nunca», dijo Elena con expectación. La maquilladora sonrió mientras empezaba a aplicarle la base. Mientras observaba su transformación en el espejo, Elena llamó a Javier, pero no obtuvo respuesta. Solo el largo tono de llamada. Mientras la maquillaban, sus amigas de la universidad fueron llegando. «¡Guau, Elena, pareces una diosa!», exclamó una de ellas. Aunque todas elogiaban su belleza, la mirada de Elena no se apartaba de su teléfono. En la sala de espera nupcial, Elena, con su vestido de novia, estaba radiante. Pero Javier seguía sin dar señales de vida. Los invitados empezaron a llegar y el lugar se llenó de murmullos. «No veo al novio. ¿Aún no ha llegado?». Los susurros de los invitados llegaban hasta la sala de Elena, y su ansiedad crecía por momentos. Justo entonces, un compañero de trabajo de Javier, llamado Carlos, entró en la sala. Estaba pálido y tenía la frente perlada de sudor. Tras dudar un momento, finalmente habló. «Elena, la verdad es que Javier presentó su dimisión ayer». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». La voz de Elena temblaba. Carlos bajó la cabeza y continuó. «Dijo que se iba a trabajar a la empresa de la señorita Roca. Ayer mismo recogió todas sus cosas y se fue». El color desapareció del rostro de Elena. Se quedó mirando a Carlos, aturdida, con una expresión de incredulidad. En ese preciso instante, la notificación de un mensaje sonó en su teléfono. Era de Javier. «Elena, lo siento. He decidido irme con Valeria». Las manos de Elena temblaban. El mensaje continuaba. «Eres una buena persona, pero yo necesito un mundo más grande. Valeria me ha mostrado ese mundo». Junto al mensaje, había una foto adjunta. Estaba tomada en la sala VIP de un aeropuerto. Javier y Valeria estaban sentados uno al lado del otro. Sobre la mesa había 2 billetes de clase business con destino a París, y en el dedo de Valeria brillaba un anillo. Un gemido ahogado escapó de los labios de Elena. Todo se derrumbaba en ese instante. Ni siquiera podía llorar. El shock era tan grande que su cuerpo parecía haberse congelado. «Elena, reacciona». Sus amigas la sacudían, pero no podía pronunciar palabra. Le costaba respirar. Sentía el pecho desgarrado. Fuera, los murmullos de los invitados se hacían más fuertes. Al pasar de las 11 sin que la ceremonia comenzara, todos empezaron a extrañarse. El padre de Elena entró en la sala. Al comprender la situación, su rostro palideció. Pero alguien tenía que hacerse cargo. Respiró hondo y salió al salón principal. «Les pido disculpas a todos». La voz de su padre resonó a través del micrófono. «La boda de hoy queda cancelada. Lo sentimos enormemente. En especial por aquellos que han venido de lejos». El salón se llenó de un murmullo general. «Madre mía, dicen que el novio ha huido». «¿En serio? ¿El mismo día de la boda?». «Pobrecita, qué horror». Algunos la miraban con compasión, otros cuchicheaban con curiosidad. Hubo incluso quienes sacaron sus teléfonos para hacer fotos. En la sala nupcial, sus amigas ayudaron a Elena a levantarse. «Elena, vámonos de aquí». Se puso de pie con su ayuda, pero se tambaleó como si fuera a desmayarse. Mientras salía discretamente por la puerta trasera, alguien levantó su móvil y comenzó a grabar un video. El coche que llevaba a Elena abandonó el lugar de la ceremonia. La luz del sol de aquel día de primavera parecía especialmente hiriente. El día que, solo unas horas antes, creía que sería el más feliz de su vida, se había convertido en una pesadilla infernal. «Javier», murmuró Elena. «¿Cómo? ¿Cómo has podido hacerme esto?». El coche avanzaba en silencio por la carretera, y de los ojos de Elena, por fin, comenzaron a brotar las lágrimas. Las gotas que caían sobre su vestido de novia parecían perlas rotas. La noche del día en que su boda se convirtió en un desastre, el teléfono de Elena no paraba de sonar. Acurrucada en el sofá, lo cogió con manos temblorosas. El corazón se le paró. El mundo online se burlaba de ella. Alguien había grabado un video en la ceremonia y ya se había compartido decenas de miles de veces con el título: «La boda donde el novio se dio a la fuga». En el video, se veía claramente a Elena, con su vestido de novia, derrumbada en el suelo. Los comentarios eran como puñales en su corazón. Unos se reían diciendo que el dinero lo es todo. Otros se mofaban de que la hija de un millonario le había robado al novio y de que las diferencias de clase no se pueden superar. Pero lo más impactante fue la cuenta de Instagram de Valeria. Unos días después, publicó una foto con Javier, con la Torre Eiffel de fondo y el texto: «Finalmente,
Con mi amor. La publicación, llena de emojis de corazones, fue como clavarle un clavo en el pecho a Elena. Quería tirar el teléfono, pero no podía apartar la vista. En la foto, Javier parecía feliz. Sonreía más radiantemente que nunca cuando estaba con ella. Pasó una semana. Elena reunió el valor para volver a trabajar en el Corte Inglés. Se vistió con un traje negro y se maquilló como de costumbre. Pero la mujer que veía en el espejo le resultaba una extraña. Al entrar en la sección de lujo, el ambiente era tenso. Los clientes la miraban y cuchicheaban. Alguien intentó hacerle una foto con el móvil. Otros la observaban con lástima. Esa es la empleada de la boda cancelada, ¿no? Sí, la que el novio plantó en el altar. Elena oía los susurros. Bajó la cabeza y entró en la tienda, pero sentía todas las miradas clavadas en su espalda. Sus compañeros la recibieron con sonrisas forzadas. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra. Durante toda la mañana, Elena intentó aguantar. Pero cuando una clienta VIP se le acercó y le dijo con voz compasiva: «Señorita Vargas, cuánto lo siento. Debe de haber sido terrible pasar por algo así», se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No podía soportarlo más. A la hora del almuerzo, Elena entró en el despacho del gerente. «No puedo más. Lo siento, señor director. No es culpa tuya, Elena. En poco tiempo, la gente lo olvidará». Aunque el gerente intentó disuadirla, la decisión de Elena era firme. Dejar el lugar donde había trabajado durante 5 años, donde había sido la vendedora estrella, fue un paso muy duro. Ahora solo sería recordada como la mujer abandonada. De vuelta en casa, Elena se encerró en su habitación. Corrió las cortinas, apagó la luz y se acurrucó en la oscuridad. Pasaron los días sin que se diera cuenta de cómo transcurría el tiempo. Su madre la llamó decenas de veces, pero no contestó. Tampoco leyó los mensajes de sus amigas. «¿Qué hice mal?», se culpaba sin cesar. «¿No amé lo suficiente a Javier? ¿No era tan atractiva como Valeria?». Preguntas sin respuesta la atormentaban. Finalmente, Elena eliminó todas sus cuentas de redes sociales, cortando cualquier conexión con el mundo. 2 semanas después, una noche, Elena se quedó sin comida y tuvo que salir a una tienda 24 horas. Se cubrió la cabeza con la capucha de su sudadera y se tapó la cara con una mascarilla, pero no podía ocultar su aspecto demacrado. Estaba eligiendo unos fideos instantáneos cuando alguien le habló. «Disculpe, ¿es usted Elena, del Corte Inglés de Serrano?». Elena se giró, sorprendida. Un hombre de unos 45 años, con un traje impecable y aspecto afable, estaba de pie frente a ella. «No, se equivoca de persona», dijo Elena, avergonzada, intentando huir. «Estoy seguro de que es usted», insistió el hombre. «La he visto varias veces en los grandes almacenes. Mi madre era clienta suya habitual. Siempre decía que era usted increíblemente amable». Elena, con la cabeza gacha, respondió en voz baja: «Ya no trabajo allí. Ya no soy esa persona». El hombre sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. «Perdone, no me he presentado. Soy Marcos Soler, productor de Televenta Premier». Como Elena no hacía ademán de cogerla, Marcos la dejó suavemente sobre los fideos instantáneos. «Su talento se está desperdiciando. Desde que la vi en la tienda, supe que tenía algo especial». Marcos la miró con seriedad. «Sé que ahora está pasando por un momento difícil, pero si alguna vez siente que quiere volver a levantarse, llámeme. Creo que podría ofrecerle una nueva oportunidad en la teletienda». Elena levantó la vista hacia Marcos. En su mirada había sinceridad. ¿Por qué me dice esto a mí?», preguntó con voz temblorosa. Marcos sonrió amablemente. «Porque, a mis ojos, usted no ha caído. Solo se ha sentado a descansar un momento, y creo que las personas que se han sentado son las que pueden saltar más alto cuando se levantan». Tras decir esto, Marcos salió de la tienda. Elena se quedó mirando la tarjeta que tenía en la mano. Las palabras Marcos Soler, productor de Televenta Premier, se veían nítidas a pesar de su visión borrosa por las lágrimas. De vuelta en casa, mientras comía los fideos, no dejaba de mirar la tarjeta. Las palabras de Marcos resonaban en su cabeza. «Las personas que se han sentado son las que pueden saltar más alto cuando se levantan», Elena murmuró para sí misma. Mientras Javier y Valeria disfrutaban en París, ella no podía seguir escondida, comiendo fideos instantáneos. Un sentimiento, mezcla de deseo de venganza y orgullo, comenzó a crecer en su interior. Pasó una semana. Elena cogió y dejó la tarjeta de Marcos decenas de veces. Finalmente, reunió el valor y llamó. «Señor Soler, soy Elena. ¿Podríamos vernos?». «Claro que sí», respondió Marcos con voz alegre.
¿Qué tal mañana por la tarde? Al día siguiente, Elena se dirigió a la cafetería acordada. Era un lugar tranquilo. Marcos la recibió con una cálida sonrisa. Tras un sorbo de café, comenzó a hablar. La observé vendiendo. Es usted un auténtico genio. Parecía que los clientes abrían la cartera en cuanto usted empezaba a hablar. Solo hacía mi trabajo con dedicación, respondió Elena, negando con la cabeza. No, eso no lo puede hacer cualquiera. La teletienda no es tan diferente. Inténtelo. Con un talento como el suyo, tendrá éxito seguro. En ese momento, oyó cuchichear en la mesa de al lado. Oye, ¿esa no es la de la boda fallida? Sí, creo que sí. Vi el video de la ceremonia. El rostro de Elena palideció. Le empezaron a temblar las manos. Marcos le preguntó si estaba bien. Pero Elena se levantó bruscamente. Lo siento, señor Soler. Ya no quiero exponerme al público. Su voz temblaba. Tengo pánico escénico y, sobre todo, no tengo confianza en mí misma. Creo que no podré hacerlo. Dicho esto, Elena salió corriendo de la cafetería. Oyó a Marcos llamarla, pero no miró atrás. De vuelta en casa, se encerró de nuevo en su habitación. Se arrepintió de haber tenido ese arranque de valentía. Tiró la tarjeta de visita a la basura. 3 días después, de madrugada, el teléfono de Elena sonó insistentemente. Era la voz angustiada de su tía. Elena, ha ocurrido algo terrible. Tu madre se ha desmayado. Cuando Elena llegó al hospital, su madre estaba en urgencias. El diagnóstico del médico fue un shock. Un derrame cerebral que requería una operación inmediata. El coste era de 25.000 euros. El rostro de Elena se quedó blanco. No tenía seguro privado, y había gastado todos sus ahorros en los preparativos de la boda. Desesperada, fue al banco, pero siendo desempleada, le denegaron el préstamo. Pensó en contactar a sus antiguos compañeros de trabajo, pero su orgullo no se lo permitía. Pedirles dinero sabiendo que conocían su historia era demasiado humillante. Llorando, sentada en el pasillo del hospital, de repente recordó la tarjeta que había tirado a la basura. Volvió a casa corriendo y rebuscó en el cubo. Encontró la tarjeta, arrugada. Tras dudar un largo rato, volvió a llamar. Señor Soler, soy yo. ¿Su oferta sigue en pie? Elena, por supuesto. ¿Ha pasado algo? Al oír la voz preocupada de Marcos, Elena rompió a llorar. Le contó, entre sollozos, lo de su madre y la operación. Marcos la escuchó con calma y luego dijo, empecemos mañana mismo. Al día siguiente, Elena visitó el estudio de teletienda. Estaba lleno de luces brillantes y decenas de cámaras. Un miembro del equipo le explicó, es en directo, no puede haber errores. Tiene que hablar sin parar durante 40 minutos. Elena observó a otros presentadores ensayar. Se sintió intimidada al ver cómo presentaban los productos con una elocuencia impecable. Pero, al mismo tiempo, algo se encendió en su interior. La idea de que, si triunfaba en ese escenario, Javier y Valeria podrían verla. Marcos le entregó una olla a presión multifunción. Este es tu primer producto. El programa es dentro de una semana, así que prepáralo bien. De vuelta en casa, Elena empezó a memorizar el manual de instrucciones. Ensayaba frente al espejo. Al principio tartamudeaba, pero al pensar en el rostro de Javier, su voz se volvía más clara. En el Corte Inglés solo me veían unos pocos clientes. Ahora me verán millones, murmuró, mirándose al espejo. Tenía miedo, pero también sentía una gran emoción. Aún así, la idea de hablar durante 40 minutos sobre una olla a presión le parecía abrumadora. De repente, pensó en Javier, feliz en París con Valeria. La mirada de Elena se afiló. Javier, Valeria, vosotros me habéis hecho esto. Me abandonasteis y me convertisteis en el hazmerreír, apretó los puños. La rabia recorrió todo su cuerpo. A las 3 de la madrugada, Elena se levantó y volvió a examinar la olla. Repasó mentalmente todo lo que había memorizado. El material de acero inoxidable, los sistemas de seguridad. Ensayó su sonrisa frente al espejo, una expresión segura, una voz cercana. Era hora de desplegar en un escenario mucho más grande las habilidades que había perfeccionado en la tienda de lujo. Puedo hacerlo. No, tengo que triunfar. Se lo prometió a sí misma. No era solo una cuestión de supervivencia, era el comienzo de la venganza que les mostraría a quienes la habían abandonado. El día de la emisión, por la mañana, Elena se vistió con un traje negro y se maquilló a la perfección. La mujer en el espejo parecía segura de sí misma. La herida de la boda fallida seguía ahí, pero decidió usarla como combustible para arder con más fuerza. En el taxi hacia el plató, comprobó las redes sociales de Javier y Valeria. Vio sus publicaciones felices en París. Elena esbozó una sonrisa fría y guardó el teléfono. Pronto os arrepentiréis.
Os arrepentiréis de haberme abandonado. El taxi se detuvo frente al edificio de la cadena. Elena respiró hondo y bajó del coche. Miró el imponente edificio y se hizo una promesa. Hoy sería el comienzo de su venganza. Y con paso firme, entró. Voy a triunfar a lo grande. Haré que os arrepentáis de haberme dejado. Mientras el ascensor subía, Elena no dejaba de repetir esas palabras. El deseo de venganza venció al miedo. Y la determinación devoró la ansiedad. Cuando las puertas del estudio se abrieron, Elena entró con una expresión de absoluta convicción. Una nueva guerra estaba a punto de comenzar. Al abrirse las puertas del estudio, una ráfaga de aire acondicionado frío golpeó el rostro de Elena. Faltaban 3 horas para la emisión. La tensión se apoderaba de ella. En la sala de maquillaje, sus manos comenzaron a temblar. Hacía solo 2 meses. Era la reina de la sección de lujo del Corte Inglés. Ahora, era una presentadora novata a punto de debutar. Tranquila, no estés tan nerviosa, le dijo la maquilladora mientras le aplicaba la base. Es tu primer programa, ¿verdad? Elena asintió. Una presentadora más experimentada que se preparaba a su lado se acercó. Era una mujer de unos 40 años que, con una sonrisa cálida, le dio una palmada en el hombro. Tú piensas que estás hablando con una amiga. No hay cámaras. Pero sus palabras no consolaron a Elena. Hablar con una amiga era muy diferente a hablar frente a millones de espectadores. Cuando terminó el maquillaje y fue al plató, las piernas le flaqueaban. Comenzó el ensayo. Elena se plantó frente a la cámara, agarrando con fuerza el guión. En cuanto se encendió la luz roja, su mente se quedó en blanco. Apenas pudo abrir la boca, su voz temblaba y le costaba incluso leer el guión. Esta olla, a presión, es de acero inoxidable. Su voz rígida resonó en el estudio, como si hablara un robot. Elena, demasiado rígida. Sonríe, más natural. Elena forzó una sonrisa, pero su rostro estaba tenso. Las letras del guión se volvían borrosas y no recordaba nada de lo que había memorizado. El ensayo fue un desastre. Las caras del equipo se ensombrecieron. Marcos Soler se acercó. Su expresión era serena, pero en sus ojos había ánimo. No te preocupes. En el directo será diferente. Pero Elena no estaba tan segura. A medida que se acercaba la hora, la tensión aumentaba. De vuelta en el camerino, estuvo a punto de vomitar. Su rostro pálido en el espejo le parecía el de una extraña. A las 2 de la tarde, comienza el directo. Elena estaba en el centro del plató, con la olla a presión sobre una mesa. Cuando la luz roja se encendió, su mente se vació por completo. No recordaba ni una sola de las frases que había preparado. Le temblaban los labios y no le salía la voz. Hola a todos. Hoy, este producto. La imagen de una Elena tartamudeante se retransmitía en directo a todo el país. Casi se le cae la olla al intentar cogerla y se trabó al intentar explicar sus funciones. Pasaron 10 minutos y no entró ni una sola llamada de pedido. Las caras del equipo eran muy serias. A Marcos le perlaba el sudor en la frente. A ese ritmo, sería un desastre de emisión. Parecía que no aguantaría ni 10 minutos, y mucho menos los 40. Justo en ese momento, a Elena se le escaparon las lágrimas. La cámara captó ese instante. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. Lo siento mucho a todos. La verdad es que estoy muy nerviosa. Eran palabras que no estaban en el guión. El equipo se quedó perplejo, pero Elena continuó. Es mi primer programa, pero esta olla es realmente buena. La he probado yo misma. Mientras acariciaba la olla, su voz comenzó a estabilizarse. Mi madre está ahora mismo en el hospital, y me encantaría poder cocinar para ella con esto. La comida del hospital no es muy buena. Si le preparara el arroz caldoso que tanto le gusta, seguro que le saldría delicioso. Su confesión sincera conmovió a los espectadores. El chat en directo comenzó a llenarse de comentarios. Ánimo, que tu madre se recupere pronto. Elena se secó las lágrimas y empezó a explicar las funciones de la olla. Ya no miraba el guión. Hablaba con naturalidad, como si le recomendara un buen producto a una amiga. La calidez que mostraba al hablar con los clientes en la tienda de lujo había vuelto. De repente, los teléfonos de pedidos comenzaron a sonar. Una llamada, 2. En un instante, las líneas se colapsaron. El contador de pedidos en la parte inferior de la pantalla subía a una velocidad vertiginosa. «Agotado en 8 minutos», exclamó Elena, sorprendida. El estudio se llenó de murmullos. Que una novata agotara el stock en 8 minutos era algo sin precedentes. El resto del tiempo se dedicó a anunciar la reposición de existencias y a presentar el siguiente producto. Cuando terminó el programa, el equipo estalló en aplausos.
Sus rostros mostraban incredulidad. Marcos se acercó a Elena y la abrazó con fuerza. ¿Te lo dije o no? Eres un genio. Fue entonces cuando Elena se dio cuenta. Lo había conseguido. Sus manos aún temblaban, pero esta vez era de la emoción. Corrió al hospital. A través del cristal de la UCI, miró a su madre y susurró: «Mamá, lo he logrado». Su madre sonrió débilmente y levantó la mano. Al verla, Elena rompió a llorar. Habían sido tiempos difíciles, pero al final, lo había conseguido. Esa noche, Internet era un hervidero. Le pusieron el apodo de la chica de la olla a presión, y su emotiva emisión se convirtió en un fenómeno. Los elogios a su discurso honesto y cálido no paraban de llegar. Cuando se puso a llorar hablando de su madre, yo también lloré. Nunca había visto un programa de teletienda así. El teléfono de Marcos no dejaba de sonar. Le llovían las peticiones para su próximo programa. De la noche a la mañana, Elena se convirtió en la cenicienta del mundo de la teletienda. Mientras tanto, en un hotel de París, Javier miraba su portátil. Buscando noticias de España, se encontró con un artículo. Novata de la teletienda logra un hito. Agota existencias en 8 minutos. Al hacer clic, apareció una foto de Elena. Elena, en la teletienda. La expresión de Javier era una mezcla de emociones. Buscó el video. Al ver a Elena llorando durante la emisión, sintió una extraña punzada en el corazón. Valeria, que bebía vino a su lado, echó un vistazo a la pantalla. «Vaya, la señorita Vargas. Qué trabajadora», dijo con un tono burlón. Pero en sus ojos se vislumbraba una pizca de inquietud. Como Javier seguía viendo el video, la voz de Valeria se volvió más aguda. «¿Todavía piensas en esa mujer?» Javier cerró el portátil. Dijo que no, pero su mente era un caos. La noticia del éxito de Elena en la teletienda, por alguna razón, le pesaba en el corazón. Esa noche, de vuelta en casa, Elena repasó en la cama los acontecimientos del día. Había cometido muchos errores, pero al final había triunfado. El apodo de «la chica de la olla a presión» no le disgustaba. «¿Lo has visto, Javier? Yo también estoy triunfando aquí», murmuró para sí misma. Sentía una gran satisfacción, como si hubiera dado el primer paso de su venganza. Estaba segura de que mañana lo haría aún mejor. Y así comenzaba el nuevo desafío de Elena. Bajo la luz amarillenta de un bar de tapas, Elena y Marcos Soler estaban sentados frente a frente. Había pasado una semana desde el exitoso debut. Marcos había organizado una quedada para celebrarlo. Al principio, Elena se negó, pero ante su mirada sincera acabó cediendo. Mientras levantaba su copa de vino, Marcos miró a lo lejos y comenzó a hablar. «Hace 10 años, mi prometida me estafó». Elena lo miró con sorpresa. Marcos esbozó una sonrisa amarga y continuó. «Se fugó con 50.000 euros. Eran todos mis ahorros, el dinero que había juntado para la boda». Se sirvió otra copa y prosiguió. Contó cómo su prometida desapareció con otro hombre, y cómo él vivió como un despojo durante 3 años. Elena lo escuchó en silencio. Su propio dolor parecía pequeño en comparación con el de él. «Por eso cuando te veo, me acuerdo de mi antiguo yo, traicionado de la misma forma, sufriendo de la misma forma». Marcos miró a Elena. Sus ojos eran cálidos. «No intentes vengarte. El éxito es la mejor venganza. Tienes talento. Desarróllalo». Elena asintió. Las palabras de Marcos le llegaron al corazón. Esa noche hablaron hasta tarde. Hubo un consuelo y una empatía que solo pueden compartir las personas que han sido heridas. Al día siguiente, comenzó el verdadero entrenamiento de Elena. Cada mañana, a las 5, iba a la sala de ensayos de la cadena para practicar su dicción. Practicaba expresiones faciales y gestos frente al espejo. Marcos la supervisaba personalmente. «No memorices el manual del producto. Lo importante es entenderlo. Tradúcelo a tus propias palabras». Los consejos de Marcos eran concretos y prácticos. Elena tomaba notas detalladas en un cuaderno. También aprendió a analizar los productos. «No mires a la lente de la cámara. Mira a las personas que están detrás de ella. Si piensas que se lo estás recomendando a un buen amigo, todo saldrá con más naturalidad». Siguiendo las enseñanzas de Marcos, Elena cambió su actitud hacia la cámara. Dejó de verla como una máquina intimidante y empezó a pensar en ella como los ojos de un amigo. La tensión disminuyó. Cada día, practicaba sola en la sala de ensayos, hablando a la cámara. Al cabo de un mes, Elena había cambiado notablemente. Isabel, una presentadora veterana de 35 años, muy respetada en el sector, se le acercó impresionada. «Elena, tienes algo diferente. Se nota que hablas con el corazón», le dijo mientras le ofrecía un café. Las dos se hicieron amigas rápidamente.
Isabel compartió generosamente sus conocimientos con Elena. Cómo identificar los puntos clave de cada producto, cómo captar la atención de la audiencia, cómo gestionar el tiempo. Los cámaras y los guionistas también apreciaban a Elena. Su personalidad honesta y cálida se había ganado el corazón del equipo. Después de cada emisión, se reunían para pensar en cómo mejorar el programa. Al segundo mes, celebraron la primera cena de empresa. Todo el equipo se reunió en una sidrería. El director de iluminación levantó su vaso y brindó. Por nuestra Elena, es una máquina. 10 programas agotando existencias en solo 2 meses. Todos aplaudieron. La guionista comentó entre risas. Ahora sí que pareces una profesional. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Con lo nerviosa que estabas al principio. Elena se sonrojó, pero se sentía orgullosa. Era la prueba de que su trabajo estaba siendo reconocido. Marcos se le acercó discretamente y le susurró. ¿Te atreves a intentar ser la número 1 en ventas del mes? Elena lo miró con sorpresa. Que una novata alcanzara esa meta era casi imposible. Pero la mirada de Marcos era seria. Si una novata lo consigue, se convierte en leyenda. Y tú puedes hacerlo. Tras pensarlo un momento, Elena asintió. Lo intentaré. A partir de ese día, su preparación fue aún más rigurosa. Estudió cada producto a fondo y analizó los programas de la competencia. Pero Elena comenzó a adoptar un enfoque completamente diferente al de los demás presentadores. Un día, mientras presentaba un aspirador de alta gama, dijo, «Voy a ser sincera, esto es caro. 1.000 euros es mucho dinero». El equipo se quedó perplejo. ¿Decir abiertamente que era caro? Pero Elena continuó, «Pero pensad que os va a durar 10 años. Por menos de lo que cuesta un café al día, podéis vivir en una casa impecable». La reacción de la audiencia fue explosiva. Su sinceridad generó confianza. Otro día, presentando un producto más económico, dijo, «Esto sinceramente es barato, y por ser barato, no es de la máxima calidad, pero por este precio, la calidad que ofrece es realmente buena». Su discurso honesto y sin exageraciones se convirtió en su seña de identidad. Elena ganó confianza. Dejó de imitar a otros presentadores y empezó a hablar con su propia voz, a su manera. Un día, se le cayó un producto por accidente. Sin perder la compostura dijo, «Vaya, se me ha caído, pero mirad, no se ha roto. Así de resistente es». Los espectadores quedaron fascinados por su rápida reacción, y el producto se agotó en minutos. El estilo Elena se había convertido en una marca. Estaba transformándose en una verdadera profesional. La mujer expulsada de la tienda de lujo era ahora la estrella emergente de la teletienda. Esa noche, en la sala de ensayos, Elena se dijo a sí misma frente al espejo, «¿Estás viendo esto, Javier? Estoy triunfando a mi manera». La mujer en el espejo parecía segura y fuerte. El nacimiento del estilo Elena no fue solo una técnica de venta, fue la victoria de la autenticidad. 3 meses después, Elena estaba frente a una nevera especializada para quesos y embutidos, un producto de más de 3.000 euros. Pero las caras del equipo eran optimistas. Todos sabían que su presencia era garantía de éxito. La semana siguiente, apareció con un bolso de una marca desconocida, de una pequeña empresa española. Sinceramente, es probable que sea la primera vez que oís hablar de esta marca, pero su durabilidad no tiene nada que envidiar a la de las grandes firmas de lujo, y el precio es 10 veces menor. Elena dobló el bolso y metió objetos pesados para demostrar su resistencia. En solo 5 minutos, se agotó. La audiencia en su franja horaria se duplicó. El equipo de programación convocó una reunión de urgencia. Finalmente, crearon un espacio especial llamado El Momento de Elena, en el horario de máxima audiencia de las 8 de la tarde. Y un mes después, nació una nueva sección. La selección de Elena. En ella, Elena visitaba personalmente pequeñas empresas para descubrir productos excepcionales. Para su primer producto, viajó a un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha. Frente a un edificio que parecía un viejo almacén, la esperaba una anciana de 70 años, una productora de pimentón con 50 años de tradición. Sus manos estaban curtidas por el trabajo y su rostro marcado por el tiempo. La mujer le contó en voz baja que su hijo había fallecido y su nuera la había abandonado, dejándola a cargo de sus 2 nietos. Apenas sobrevivía vendiendo pimentón. A Elena, cuya herida aún no había cicatrizado, la historia de la anciana le tocó el corazón. El día de la emisión, Elena contó la historia de la mujer con sencillez, sin exageraciones. Simplemente transmitió el sabor y la dedicación de 50 años, y la desesperación de la anciana. En menos de 10 minutos, se vendió la producción de todo un año. La mujer la llamó llorando para darle las gracias.
Este hecho fue noticia en todos los medios. Artículos con titulares como "Un nuevo aire en la teletienda", "El milagro de la selección de Elena" inundaron la prensa. Días después, llegaron cartas a la cadena. Cartas de agradecimiento de pequeñas empresas que habían resurgido gracias a ella. Elena las leyó sintiendo un profundo orgullo. Se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo productos, estaba cambiando vidas. Pero donde hay luz, también hay sombra. Empezaron a aparecer comentarios negativos en Internet. ¿Qué sabrá esa, que viene de una tienda de pijos? Una mujer a la que su novio plantó en el altar dándoselas de lista. Los comentarios sobre su boda fallida le dolían especialmente. A veces lloraba sola en su apartamento. Pero también surgieron fans que la apoyaban incondicionalmente. Durante sus programas, el chat se llenaba de mensajes de ánimo. Sus seguidores coreaban su nombre y llenaban la pantalla de corazones. Se había formado una comunidad de fans tan sólida como la de cualquier celebridad. A las 11 de la noche, Elena llegó a casa agotada. La mujer que se reflejaba en el espejo era completamente diferente a la de 3 meses atrás. Su rostro demacrado había recuperado la vitalidad, y su mirada apagada ahora brillaba con determinación. Pero la herida en lo más profundo de su corazón seguía allí. ¿Estás viendo esto, Javier?, murmuró al espejo. Me abandonaste, pero he llegado hasta aquí. Y voy a subir aún más alto. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma de la mano. No necesito el dinero ni la influencia de la familia de Valeria. He llegado hasta aquí por mis propios méritos. Ya verás hasta dónde soy capaz de llegar. Su deseo de venganza no se había apagado. Al contrario, se hacía más fuerte con cada éxito. Cada récord de ventas, cada carta de agradecimiento, le recordaba a aquellos que la habían abandonado y humillado. Por la ventana se veía el paisaje nocturno de Madrid. Hacía solo unos meses, esas luces le parecían frías. Ahora sentía que brillaban para ella. Revisó su agenda para el día siguiente. Visita a una fábrica por la mañana, reunión de producto por la tarde, programa en directo por la noche. Estaba agotada, pero no podía permitirse flaquear. Una llama ardía en los ojos de Elena. La venganza aún no había terminado. De hecho, esto no había hecho más que empezar. 5 años después, Elena ya no era una presentadora de teletienda. Estaba en su despacho de directora general, en la 10ª planta de un edificio en pleno centro de Madrid, revisando documentos en la sede de Elena B. El cambio en 5 años había sido asombroso. De estrella de la teletienda a empresaria de éxito. El equipo de marketing entró para la reunión previa al lanzamiento del primer producto de Elena B. El jefe de equipo informó con entusiasmo. Señora directora, la respuesta a la línea cosméticos para traidoras está siendo explosiva. El nombre de la línea de cosméticos era provocador, pero el eslogan era brillante. Aunque te traicionen, que no lo haga tu piel. Esta frase, a la vez autocrítica y humorística, se hizo viral en las redes sociales. En solo un día, la campaña de crowdfunding recaudó 1 millón de euros. Los comentarios de los patrocinadores inundaron la página. La historia personal de Elena se había convertido en su marca. El director de un fondo de capital riesgo la visitó en su oficina. El hombre de unos 50 años le dijo con admiración: «Señora Vargas, usted es marketing en estado puro. Queremos invertir». Recibió una inversión de 10 millones de euros. Elena B. creció a un ritmo vertiginoso, expandiéndose de los cosméticos a productos para el hogar y la moda. Todos sus productos reflejaban su filosofía: honestidad, practicidad y un toque de humor. A final de año, los ingresos de Elena V superaron los 100 millones de euros. La empresa contaba con más de 100 empleados y había adquirido un edificio de 10 plantas en el corazón de Madrid. Un crecimiento increíble. La prensa lo describió como el milagro forjado en 5 años. Llovieron los premios. CEO del año, premio a la mujer empresaria. Elena subía al escenario, sonreía al recibir los trofeos, pero una parte de su corazón se sentía extrañamente vacía. Un periodista de una revista económica le pidió una entrevista. Sentada frente a la cámara, Elena mostró su sonrisa habitual. ¿Cuál es el secreto de su éxito? No tener miedo al fracaso. Es levantarse cada vez que te caes. El periodista, con cautela, pareció querer sacar el tema de su boda fallida, pero Elena desvió hábilmente la conversación. Había aprendido a no hablar de su pasado. Un viernes por la noche de diciembre, se celebró una gran fiesta en la sede de la empresa para conmemorar los 100 millones de facturación. Asistieron numerosas personalidades. Elena, con un vestido deslumbrante, fue el centro de todas las miradas. Marco Soler, con el pelo aún más canoso, dio un discurso emocionado. Elena es como una hija para mí. Aún recuerdo su aspecto desolado cuando la conocí, y verla ahora convertida en una CEO de éxito. Los aplausos resonaron.
Elena abrazó a Marcos con fuerza. Él había sido su verdadero salvador. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Corrió el champán y no cesaron las felicitaciones. Todos envidiaban a Elena. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron, Elena se quedó sola en su despacho. Apagó las luces, se acercó a la ventana y contempló el paisaje nocturno de Madrid con una copa de vino en la mano. El vino tinto tiñó sus labios. De repente, recordó aquel día, 10 años atrás. Ella, con su vestido de novia, derrumbada. El mensaje de Javier. La foto de su partida a París. Todo parecía tan vivo como si hubiera sido ayer. Si Javier no hubiera huido ese día, hoy sería nuestro 10º aniversario. ¿Tendríamos un par de hijos? ¿Sería una ama de casa normal y corriente? Elena esbozó una sonrisa amarga. ¿Esto es la venganza?, murmuró en la oficina vacía. Había triunfado. A ojos de todos era un éxito rotundo. Pero, ¿por qué sentía ese vacío en el pecho? ¿Por qué no era feliz? Tomó otro sorbo de vino. Pensaba que había superado a Javier, pero sentía que todavía no había escapado de su sombra. Había corrido en busca de venganza, pero al llegar a la cima no había nada. Sacó el móvil y buscó el nombre de Javier en internet, pero lo borró al instante. Buscó a Valeria y también lo borró. Quería saber cómo vivían, pero al mismo tiempo no quería saberlo. ¿Por qué me siento tan vacía? Se reclinó en la silla y miró al techo. 100 millones de facturación, 100 empleados, todo tipo de premios. Lo tenía todo, pero no se sentía satisfecha. Dicen que la venganza es dulce, pero en su boca solo quedaba un sabor amargo. De vuelta en casa, se miró al espejo. La mujer del vestido deslumbrante le resultaba una extraña. Se quitó lentamente el vestido y se puso ropa cómoda. Al desmaquillarse, apareció su rostro al natural. ¿Era esto lo que quería? ¿Y ahora qué?, se preguntó a sí misma. La venganza había terminado. El éxito estaba logrado. Pero la verdadera felicidad aún no la había encontrado. 5 años después de su regreso de París, Javier era directivo en la empresa del padre de Valeria. Una tarde cualquiera, Valeria entró en su despacho sin avisar. «Sorpresa», dijo con una sonrisa que se heló al instante. En la pantalla del ordenador de Javier estaba pausado un video de un programa de teletienda de Elena. El logo de «La selección de Elena» se veía claramente. Javier intentó cerrar la ventana a toda prisa, pero ya era tarde. «¿Qué es esto? ¿Todavía piensas en ella? ¿Estás a mi lado, pero piensas en Elena?» La voz de Valeria era cortante. Javier, nervioso, intentó excusarse. Solo estaba navegando por internet. Pero Valeria estaba a punto de estallar. Sus ojos reflejaban una profunda traición. El hecho de que, después de 5 años, Javier no hubiera olvidado a Elena, hería su orgullo. Días después, en una reunión con amigas, Valeria sufrió una humillación. Una de ellas sacó un cosmético de Elena y empezó a elogiarlo. «Esto es increíble. Es de la línea Cosméticos para Traidoras. Hasta el nombre es divertido». Todas rieron, pero el rostro de Valeria se quedó blanco. Esa mujerzuela. Si no le hubiera quitado a Javier, seguiría siendo una simple dependienta, murmuró para sí. Herida en su orgullo, fue a ver a su padre. El despacho del presidente Roca, en la última planta, ofrecía una vista panorámica de Madrid. «Papá, quiero que le pongas las cosas difíciles a una empresa llamada Elena 5. El presidente Roca, con solo ver la expresión de su hija, supo lo que pasaba. Se quedó pensativo. En realidad, Elena Becchimo ya era una competidora de su división de cosméticos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Compite con nuestra división de cosméticos. Quiero que la arruines, pero de forma legal». El presidente Roca miró a su hija. Vio en sus ojos la envidia y el odio. Suspiró y asintió. Nunca le había negado nada. Una semana después, comenzaron a circular extraños rumores en internet. Que durante su época en el Corte Inglés, Elena había tenido relaciones complicadas con hombres. Que la boda se canceló porque la pillaron engañando a Javier. Incluso circularon fotos manipuladas de su supuesto antes de la cirugía estética. Crearon una imagen de Elena como una cazafortunas. Un ejército de trolls actuó de forma organizada. Las reseñas de los productos de Elena B. se llenaron de comentarios negativos y se inició una campaña de boicot. Mensajes como boicot a los productos de una estafadora se extendieron por la red. El efecto fue inmediato. Las ventas de Elena B. cayeron un 30% en un mes. Los inversores empezaron a inquietarse y algunos exigieron la devolución de su dinero. Elena convocó una reunión de urgencia. La silla del jefe de marketing estaba vacía. Su secretaria le informó con cautela. «El jefe de marketing ha presentado su dimisión. Se va a la empresa del presidente Roca».
El rostro de Elena palideció. Él conocía todas las estrategias de Elena B. Los secretos comerciales de la empresa habían caído en manos de la competencia. Dicen que el presidente Roca le ofreció el triple de su sueldo, susurró alguien. La traición apuñaló a Elena en el corazón. Era la primera que sufría en su camino hacia el éxito. Para colmo, los proveedores comenzaron a rescindir sus contratos uno tras otro. El comprador de unos grandes almacenes le dijo con cara de disculpa: «Lo siento, señora Vargas. Nos están presionando desde arriba. Nos han dicho que si seguimos trabajando con Elena V, se acabó nuestra relación con ellos». Todos sus principales socios comerciales le dieron la espalda. Las fuentes de financiación empezaron a agotarse. Los rostros de los empleados se ensombrecieron, y algunos comenzaron a buscar otro trabajo. Pero el golpe de gracia fue otro. La dirección de la cadena de teletienda prohibió las apariciones de Elena. El lobby del presidente Roca había funcionado. «Nos han amenazado con retirar toda su publicidad si permitimos que Elena aparezca», le dijo el director de la cadena con expresión de impotencia. La teletienda acabó cediendo. El rostro de Elena no volvería a aparecer en televisión. Marcos Soler también se encontró en una situación difícil. El jefe de recursos humanos lo llamó a su despacho. «Marcos, parece que tienes una relación muy estrecha con la señora Vargas. Y eso pone a la empresa en una posición incómoda». Era una invitación a dimitir. Marcos se enfureció, pero no pudo hacer nada. Llevaba 20 años en esa empresa, pero era impotente ante el poder. Las oficinas de Elena 5 se fueron vaciando. De 100 empleados quedaron 50. Las ventas seguían cayendo y el stock se acumulaba. La prensa también le dio la espalda. Artículos con titulares como «Crisis en Elena 5» inundaron los medios. Una noche, Elena estaba sola en la oficina vacía. Sobre su mesa se amontonaban las notificaciones de rescisión de contratos. Sonó el teléfono. Era Marcos. «Elena, lo siento. A mí también me han despedido». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Por su culpa, su mentor también había salido perjudicado. «No es por usted, señor Soler. Soy yo la que lo siente». Tras colgar, Elena miró por la ventana. Todo lo que había construido en 5 años se estaba desmoronando. Sabía que era la venganza de Valeria, pero no tenía forma de defenderse. Abrió el móvil y vio una avalancha de comentarios negativos. «Cazafortunas, estafadora, ya estás acabada». Tiró el teléfono. El sonido de la pantalla al romperse resonó en la oficina vacía. Elena esbozó una sonrisa desganada. La atacaban por todos los frentes. No tenía dónde huir ni dónde esconderse. Era impotente ante un ataque total. A las 3 de la madrugada, Elena seguía en la oficina. Intentaba encontrar una solución revisando documentos, pero no veía salida. Era un dolor diferente al del shock de su boda fallida 10 años atrás. Entonces se había derrumbado sola. Ahora se derrumbaba junto a sus 100 empleados. El lunes por la mañana, el ambiente en la sala de juntas era gélido. Los principales inversores estaban reunidos, sus rostros impasibles. El inversor principal habló. «Ceda el control de la empresa», fue directo. Elena intentó protestar, pero él la interrumpió con un gesto. «O eso, o la quiebra. Usted elige». La prensa también le dio la espalda. Titulares como «La caída del mito de Elena». Todo era una burbuja. Llenaron los periódicos. Los mismos periodistas que una vez la habían alabado, ahora la criticaban con saña. Su historia de éxito se había convertido, de la noche a la mañana, en un relato de fracaso. El martes por la tarde sonó el teléfono de Elena. Era su amiga de la teletienda, Isabel. Su voz temblaba. «Elena. Marcos ha sufrido un colapso. Está en urgencias». Elena sintió que le faltaba el aire. Corrió al hospital. El médico le explicó que había sufrido un derrame cerebral debido al estrés extremo. No podían garantizar que recuperara la conciencia. A Elena le fallaron las piernas. Era por su culpa. A Marcos lo habían despedido por ayudarla, y el estrés lo había llevado a ese estado. El sentimiento de culpa la aplastaba. Frente a la UCI, se encontró con la esposa de Marcos. Su mirada era fría. «Es por tu culpa. Mi marido está así por tu culpa». Elena intentó disculparse, pero la mujer le dio la espalda. «No vuelvas a aparecer por aquí». Había perdido a su único apoyo. Elena se derrumbó en el pasillo del hospital, llorando. Las enfermeras la miraban con preocupación, pero no tenía fuerzas para levantarse. El miércoles, se celebró una reunión del Consejo de Administración. Los directivos que quedaban fueron tajantes. El presidente del consejo le entregó un documento. «Decida, venta o dimisión». Elena leyó el documento. El nombre del comprador era el presidente Roca, el padre de Valeria. Las condiciones eran humillantes.
la compra por una décima parte de su valor de mercado y una cláusula especial. Elena Vargas queda vetada permanentemente del sector. Se le prohíbe trabajar en la industria de la cosmética y la distribución durante los próximos 10 años. Era la aniquilación total. No solo le quitaban la empresa, sino también su futuro. Pero no tenía elección. Si se negaba, sus 50 empleados se quedarían sin trabajo. Piense en sus empleados y decida. Las últimas palabras del presidente del consejo fueron como una puñalada. Elena bajó la cabeza. No tenía fuerzas para seguir luchando. Esa noche, fue a ver a su madre. Al ver el aspecto demacrado de su hija, la abrazó con fuerza. Elena lloró en sus brazos como una niña. Mamá, lo he perdido todo. Todo ha terminado. Su madre le acarició el pelo. Su voz era cálida, pero firme. Elena, ya es suficiente. Elena la miró con el rostro bañado en lágrimas. Quiero que seas feliz. El éxito está bien, pero tu sonrisa es más importante, dijo su madre, apretándole la mano. Vivamos una vida sencilla. Montemos una pequeña tienda. Vivamos con humildad. Las palabras de su madre hicieron que Elena llorara aún más. Sentía que el camino que había recorrido durante 10 años había llegado a un callejón sin salida. La venganza, el éxito, todo carecía de sentido. Sí, mamá, lo dejaré, respondió entre sollozos. Ya no tenía fuerzas para luchar. Estaba agotada, herida y, sobre todo, sola. El jueves de madrugada, Elena estaba sentada sola en la oficina vacía. Sobre la mesa, el acuerdo de venta del consejo y un formulario de dimisión. Ambos en blanco. Levantó y dejó el bolígrafo decenas de veces. 10 años de esfuerzo se reducirían a una simple hoja de papel. Pero aún no tenía el valor de firmar. Por la ventana salía el sol. Comenzaba un nuevo día, pero para Elena parecía el final. Guardó los documentos en un cajón, se reclinó en la silla y cerró los ojos. ¿De verdad termina todo así? Volvieron a brotarle las lágrimas, pero ya no tenía fuerzas ni para llorar. Se quedó mirando al suelo, ausente. El viernes por la tarde, Elena estaba sentada en una cafetería cerca de la oficina. Quería ver el edificio por última vez. Alguien se paró frente a ella. Al levantar la vista, vio un rostro increíble. Javier. Hacía 10 años que no se veían, pero parecía otra persona. Su antiguo aire de confianza había desaparecido, sustituido por un rostro demacrado y ropa arrugada. Elena. ¿Cuánto tiempo su voz temblaba? Elena lo miró con frialdad. Intentó levantarse, pero Javier la detuvo. Tengo algo que decirte. Por favor, solo un momento. Elena volvió a sentarse, mirándolo con una expresión vacía. Javier se sentó frente a ella y, con dificultad, comenzó a hablar. Valeria me ha dejado. Dijo que ya no le servía de nada. Los ojos de Javier se enrojecieron. Continuó explicando que lo habían despedido de la empresa del presidente Roca por malos resultados, y Valeria lo había echado inmediatamente. Dijo que ahora entendía cómo se había sentido Elena 10 años atrás. Lo siento mucho. Ahora sé cómo te sentiste, dijo Javier bajando la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sé que no merezco tu perdón. Solo quería decirte que lo siento. Elena permaneció en silencio un largo rato. Solo el ruido de la cafetería llenaba el espacio entre ellos. Cuando finalmente habló, su voz era gélida. ¿Y ya está? ¿Vienes ahora a decirme eso? Javier la miró. En el rostro de Elena no había ira ni tristeza, solo un vacío absoluto. ¿Crees que tu disculpa me devolverá mis 10 años? Su voz comenzó a subir de tono. La emoción contenida empezó a desbordarse. He vivido cada día pensando, haré que te arrepientas. Cada vez que tenía éxito pensaba, ¿lo ves? ¿Ves lo que te has perdido? Esbozó una sonrisa amarga. Pero ahora, al verte tan patético, todo parece absurdo. Es decepcionante. Javier no pudo decir nada. Elena se levantó y, mirándolo por última vez, dijo, ya no tengo ganas de perdonarte, ni fuerzas para odiarte. Simplemente, no siento nada. Salió de la cafetería. Javier se quedó sentado, como congelado. Su reencuentro de 10 años había terminado de una forma tan insípida. Al llegar a casa, Elena se derrumbó nada más cerrar la puerta. Se dejó caer al suelo y rompió a llorar desconsoladamente. Aunque se había mostrado fría con Javier, en realidad sentía el corazón desgarrado. He aguantado 10 años por la venganza. Sollozó. En la pared del salón había fotos de sus momentos de éxito. Su primer programa con todo vendido, la fundación de Elena Hue, los 100 millones de facturación. Cada momento había sido un paso hacia su venganza. ¿Y todo esto para qué?
Cogió una foto de la ceremonia de su nombramiento como CEO. Parecía tan feliz, pero, en realidad, sonreía para que Javier la viera. Al final, he vivido atrapada en el pasado. La autocompasión la invadió. La venganza la había llevado al éxito, pero también la había encadenado. Ahora que el objeto de su venganza había desaparecido, solo quedaba el vacío. A las 9 de la noche, sonó el teléfono. Era el padre de Valeria. Una voz fría le dijo: «Mañana a las 10, ven a firmar el contrato». Fue una llamada corta. Elena se limitó a responder y colgó. Mañana, todo terminaría. «Ríndete de una vez». Las últimas palabras del presidente Roca resonaban en sus oídos. Miró por la ventana. Las luces de Madrid brillaban, pero sus ojos no veían nada. Cerró los ojos y suspiró profundamente. «Adiós, mis sueños». Se despidió en voz baja. El lunes a las 9 de la mañana, Elena salió de su oficina con el contrato en la mano. En una hora, se reuniría con el presidente Roca para entregarlo todo. Pero en el vestíbulo del edificio la esperaba una escena increíble. Más de 30 personas la estaban esperando. «Señora Vargas», un hombre de mediana edad se le acercó. Era el director de la pequeña empresa de neveras especializadas que había presentado en su programa. Detrás de él estaban la anciana del Pimentón, el dueño de la empresa de bolsos y todos los directores de las pequeñas empresas a las que había ayudado. «Directora, no se vaya», dijo la anciana del Pimentón con voz temblorosa, agarrando la mano de Elena con la suya, arrugada. «Usted nos salvó. Ahora nos toca a nosotros ayudarla». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. El director de la empresa de neveras dio un paso al frente. «Estábamos al borde de la quiebra. Los bancos nos negaban los préstamos. Pero gracias a usted resurgimos». El dueño de la empresa de bolsos añadió: «Y yo también. Con un solo programa suyo, vendí el stock de 3 años. La empresa que no podía ni pagar a sus empleados ahora está exportando». Una joven empresaria dijo entre lágrimas: «Conseguí el dinero para la operación de mi hija. Si no hubiera sido por usted, mi niña». No pudo terminar la frase. Elena, que había contenido las lágrimas, rompió a llorar. Los 30 directores contaron, uno por uno, cómo la selección de Elena había cambiado sus vidas. «Usted nos dio esperanza. Ahora nosotros se la daremos a usted». Su secretaria trajo una caja llena de cientos de cartas de agradecimiento de todo el país. Elena, con manos temblorosas, abrió una. «Usted no buscaba la venganza, sino la prosperidad compartida. Para nosotros, usted es una salvadora». Era la carta de uno de sus empleados. Las demás decían lo mismo, que gracias a ella habían sobrevivido, que estaban agradecidos, que no se rindiera. Elena se arrodilló, leyendo las cartas sin poder parar de llorar. Fue entonces cuando se dio cuenta. «Lo que construí no fue venganza», murmuró entre sollozos. «Fue dar oportunidades a la gente. Este es el verdadero éxito». Había corrido durante 10 años pensando solo en la venganza, pero lo que realmente había hecho era salvar a innumerables personas. Acababa de descubrir el verdadero valor de su trabajo. En ese momento sonó su teléfono. Era del hospital. «Señorita Vargas, el señor Soler ha recuperado la conciencia». Elena corrió al hospital. Marcos, ya en una habitación normal, la recibió con una débil sonrisa. «Elena, no te rindas». Su voz era débil pero firme. «Eres la esperanza de mucha gente. La verdadera venganza es la dignidad. Es no dejar que te derriben». Elena le apretó la mano. El regreso de su mentor le dio una fuerza inmensa. Al volver a la empresa, los directores de las pymes la esperaban con una determinación férrea. «Nos convertiremos en los accionistas mayoritarios», anunció el director de la empresa de neveras. Las 30 empresas invertirían conjuntamente. «Hemos reunido 10 millones de euros de urgencia. No es mucho, pero podemos empezar». Elena los miró atónita. Saber que era el dinero que tanto les había costado reunir la conmovió aún más. A las 2 de la tarde se celebró una rueda de prensa de urgencia, convocada por los directores de las pymes, no por Elena. Uno por uno testificaron: «Los rumores sobre la directora Vargas son falsos. Nosotros somos los testigos. Ella es una verdadera empresaria». El ambiente en los medios empezó a cambiar. La verdad detrás de las noticias falsas salió a la luz. Se demostró que las fotos eran manipuladas y los testimonios falsos. La opinión pública dio un vuelco. Y entonces ocurrió otro giro inesperado. Uno de los directores trajo a un abogado de un prestigioso bufete. «La defenderé pro bono. La justicia debe prevalecer». El abogado ya había recopilado pruebas. Grabaciones de los sobornos del equipo de Valeria, pruebas de la difusión de noticias falsas y, lo más importante, un informante interno.
Un empleado del despacho del presidente Roca había decidido confesar y testificar sobre todas las conspiraciones. Elena no podía creerlo. Cuando estaba a punto de rendirse, tantas personas le habían tendido la mano. El abogado le entregó un documento: difamación, obstrucción a la actividad comercial, violación de la ley de competencia. La demanda está lista. Los directores de las PYMEs rodearon a Elena. Sus miradas estaban llenas de confianza. Directora, es hora de contraatacar. Elena rompió el contrato de venta en pedazos. Los trozos de papel cayeron al suelo. La luz volvió a sus ojos. Lucharé, con todos ustedes a mi lado. Todos aplaudieron. Los empleados de Elena 5 comenzaron a regresar. Los proveedores que se habían ido volvieron a contactarla. La situación había cambiado por completo. Entonces, sonó el teléfono. Era el presidente Roca. ¿Por qué no vienes? Elena respondió con firmeza. No iré. Ahora es mi turno de atacar. Colgó y respiró hondo. El miedo había desaparecido. Sabía que no estaba sola. Había comprendido lo que era el verdadero éxito. Esa noche, en la oficina, Elena se reunió con los directores de las PYMEs para planificar la estrategia de contraataque. En los rostros de todos se veía la esperanza. Esta vez, no se derrumbaría. Tenía gente a su lado. Ellos eran la prueba de su verdadero éxito. A las 2 de la madrugada, Elena volvió a leer las cartas. Lloró, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. No era venganza, era prosperidad compartida. Ahora lo entiendo. Miró por la ventana. La oscuridad se disipaba y llegaba el amanecer. Era el momento de un verdadero nuevo comienzo. A primera hora de la mañana, varios vehículos negros llegaron a un edificio de Madrid. Eran agentes de la policía judicial. Irrumpieron en la sede de la empresa del presidente Roca. Orden de registro. Nadie se mueva. Los empleados se quedaron helados. Los agentes comenzaron a incautar documentos y ordenadores. El presidente Roca salió de su despacho, pálido y desconcertado. Un inspector le mostró la orden. Manipulación de acciones, difamación y obstrucción a la actividad comercial. Tiene que acompañarnos. Las pruebas que Elena había proporcionado eran concluyentes. El testimonio del informante, las grabaciones, los documentos que ordenaban la campaña de noticias falsas. Todo era irrefutable. Los directivos fueron detenidos uno tras otro. Aquellos que una vez estuvieron en la cima del poder, ahora subían a los coches policiales con la cabeza gacha. A las 2 de la tarde, llegó una noticia aún más impactante. Valeria había sido detenida en su domicilio por extorsión, coacción y obstrucción a la actividad comercial. Salió esposada. «¡Papá, sálvame!», gritaba, pero fue inútil. Las cámaras de los periodistas captaron el momento. La mujer que una vez se había burlado de Elena, ahora era arrastrada con un aspecto lamentable. Solicitó la libertad bajo fianza, pero le fue denegada por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. La hija del magnate acabó vistiendo el uniforme de la prisión. La reacción de los medios fue drástica. De la noche a la mañana, el tono de todos los artículos cambió. La victoria de la justicia para Elena, los verdaderos villanos, el oscuro rostro de una familia poderosa. A medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz más delitos. El presidente Roca llevaba años manipulando el mercado de valores y atacando ilegalmente a la competencia. La empresa de Elena era solo una de sus muchas víctimas. El miércoles en el juzgado comenzó el juicio. Valeria, con el uniforme de la prisión, se sentó en el banquillo de los acusados. No quedaba nada de su antiguo esplendor. Cuando el juez leyó los cargos, bajó la cabeza. El fiscal presentó una grabación de la voz de Valeria ordenando el ataque a Elena B. «¿Cómo se atreve a tener más éxito que yo? Arruinadla por completo». Un murmullo de indignación recorrió la sala. La malicia de Valeria era evidente. Mientras tanto, Elena B. se recuperaba a un ritmo vertiginoso. Con la inversión de las pymes, la empresa reanudó sus operaciones. Los empleados que se habían ido regresaron y los proveedores volvieron a llamar. El viernes por la noche, se celebró una fiesta sencilla en la oficina con los empleados y los directores de las pymes. No fue lujosa, pero sí sincera. «Hemos ganado gracias a vosotros», dijo Elena. Todos aplaudieron. Alguien gritó: «Ahora es una heroína nacional». Elena negó con la mano, pero era cierto. Ya no era solo una CEO, era un símbolo de justicia, una heroína que había luchado y vencido la injusticia. El lunes por la mañana, Elena abrió el periódico. El titular de portada era: «El presidente Roca, a prisión». A su lado, una foto de Elena con un artículo que la proponía como personaje del año. Dobló el periódico. El pasado había terminado de verdad. Valeria y su padre recibirían su castigo.
y Elena B. podría empezar de nuevo. Mirando por la ventana de su oficina, pensó que, aunque había soñado con la venganza, lo que había conseguido al final era justicia, que, aunque había intentado hundir a alguien, había acabado levantando a muchas personas. Sonó su teléfono. Era de la teletienda. Directora Vargas, ¿podría volver a nuestro programa? Los espectadores lo están pidiendo a gritos. Elena sonrió. Sí, es hora de volver. Colgó y respiró hondo. Era un nuevo comienzo. Esta vez, no por venganza, sino por un verdadero éxito. El lunes, Elena volvió a pisar el plató de la teletienda. Frente a la cámara, saludó con una sonrisa radiante. Hola a todos. Soy Elena Vargas. Qué alegría volver a veros. Los mensajes de bienvenida de los espectadores colapsaron el sistema. Elena les dio las gracias de corazón. Era gracias a ellos que había podido levantarse de nuevo. El programa fue un éxito rotundo. Agotaron las existencias en 3 minutos. La leyenda de Elena continuaba. Esa noche, desde su oficina, contemplaba el paisaje nocturno. La mujer que 10 años atrás lo había perdido todo, ahora lo había recuperado todo. O más bien, había conseguido algo mucho más grande. Verdaderos compañeros y un éxito con significado. Se acabó de verdad, pensó. La venganza, el pasado. Y por primera vez, sonrió con sinceridad. Una sonrisa libre, sin el peso de odiar a nadie. 3 años después, en la Bolsa de Madrid, el nombre Elena B. apareció en las pantallas gigantes. Capitalización de mercado, 1.000 millones de euros. Desde el primer día de cotización, alcanzó el límite máximo de su vida. Los flashes de las cámaras estallaron y los aplausos inundaron la sala. Elena subió al estrado. Era una persona completamente diferente. Una postura firme, una sonrisa llena de confianza, la imagen de una verdadera triunfadora. Tomó el micrófono y, con voz serena, comenzó a hablar. Mi nuevo comienzo fue una traición. La sala quedó en silencio. Pero mi final es un agradecimiento. Sin el fracaso no habría habido éxito. Levantó la vista y miró al público. En primera fila, Marco Soler lloraba de emoción. Los directores de las pymes la miraban con orgullo. Pude levantarme porque me caí. Pude encontrar mi camino porque me abandonaron. Gracias por cada momento. La ovación fue atronadora. Elena hizo una profunda reverencia y bajó del estrado. Al salir del edificio, un hombre se le acercó. Era un aparcacoches de mediana edad. Enhorabuena, señora directora, dijo mientras le abría la puerta del coche. Elena levantó la vista para mirarlo y contuvo el aliento. Era Javier. No quedaba nada del hombre seguro de sí mismo que fue. Sus miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse. Traición, venganza, éxito, fracaso. Todo pasó por sus mentes en ese breve instante. Gracias, dijo Elena, con voz serena y vacía de emoción. Javier inclinó la cabeza en silencio y retrocedió. Elena subió al coche y la puerta se cerró. Mientras el coche se alejaba, su secretaria comentó. Ese hombre es el nuevo aparcacoches, empezó hace un mes. Dicen que es muy trabajador. Elena miró por la ventana, sin decir ni preguntar nada más. Javier ya era solo alguien que pasaba por su vida. Recordó aquel día, 15 años atrás, cuando se derrumbó con su vestido de novia, pensando que todo había terminado. Elena sonrió levemente y se dijo a sí misma, gracias, Javier, por haberme dejado. El largo viaje de 15 años había terminado. O más bien, el verdadero viaje acababa de empezar. Una nueva historia, no de venganza, sino de crecimiento. No sobre el pasado, sino sobre el futuro. No impulsada por el odio, sino por el amor. Elena no se detuvo. Siguió adelante, más lejos, más alto. Ahora era una verdadera reina. Gracias por dedicar vuestro valioso tiempo a ver este video. Si os ha gustado la historia, os agradecería que os suscribierais y le dierais a me gusta. Os deseo un día lleno de salud y buena suerte, y espero volver a veros con más historias felices.